Muy bien, pues quiero compartir un tema hoy que es muy importante en la vida cristiana. Como este curso se llama Fundamentos Bíblicos, la vida cristiana pues tiene muchas cosas que hay que saber y esta es una de las cosas clave que nos puede cambiar el panorama. Entonces, les invito a poder reflexionar y luego, si es necesario, volver a escucharla o preguntar, volver a conversar. El problema del pecado y la necesidad de ser salvos es el tema que está en el temario. Yo he titulado Heridas que no vemos. ¿Sí? Y no sé ustedes si eh, han escuchado casos de personas que por fuera parecen que están bien, incluso gente exitosa, plenos, que han logrado muchas cosas que la mayoría no, hablando de fama, hablando de dinero, pero cuando te acercas a ellos o cuando dan testimonios, parece que falta propósito o sienten vaciedad. ¿Sí? Yo he visto algunos casos, ustedes seguramente también, de incluso artistas que han decidido cortar ese dolor de una manera trágica, ¿no? De repente empiezan a expresar, no sé en qué momento me perdí, siento que estoy viviendo una vida que no es la mía, o cumplí expectativas, pero algo no encaja o no me llena. Cosas así, hay situaciones que empiezan a revelar heridas que no vemos, no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Aunado a esto, pues el mundo está difícil, ¿no? El dolor que vemos se manifiesta de muchas maneras. Y no hablamos pues en funerales o en cementerios, sino en lo más cotidiano, en el mismo hogar, en el mismo trabajo, en nuestra misma persona, en nuestras relaciones vemos violencia que ya es normal, la violencia o el crimen que vemos afuera ya es normal, las familias peleadas o rotas, desconectadas, lo vemos como algo natural, injusticias, abusos, explotación del medio ambiente, soledad a pesar de vivir rodeado de personas o vacío en personas que aparentemente lo tienen todo. Y esas heridas que vemos de dolor en la gente, en nosotros, empezamos a cuestionarnos nosotros o empieza a dolernos de una manera que nos lleva a la frustración o a la desesperación. No sabemos si hay una salida, no sabemos si el mundo va a cambiar. Nos duele a veces que la gente daña a los animales, nos duele que la gente abusa de los pequeños, de los adultos mayores, y no sabemos realmente si hay una salida, ¿sí? Algo podemos decir y concluir todo el mundo prácticamente es que algo en la vida no está como debería estar, ¿sí? O pensamos que no está como debería estar. Y es ahí donde la lectura que demos nosotros puede cambiar nuestro rumbo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas están mal? Hay que preguntarnos si algo pasó, si algo se rompió para que las cosas estén como estén. Y de ahí nacen las preguntas si existe Dios, Dios por qué no hace más cosas y cosas más profundas que pues no es la temática del día de hoy, sino más bien vamos a identificar la ruptura que sucedió o por qué las cosas pueden explicarse de cierta manera, ¿sí? Porque lo que nosotros podamos responder hoy, la lectura que tengamos de todas estas cosas de la vida que es árida, la forma en que lo leamos nos va a dar la ruta a seguir, ¿sí? Porque si no leemos correctamente esto, vamos a caer en la desesperación, en la frustración o en el cinismo, porque las cosas realmente no fluyen, ¿sí? Realmente vamos a llegar a una desesperanza, pero nosotros podemos ver que el problema no solo está afuera, en lo que estamos diciendo, en los sistemas, en las economías, en la educación, sino también hay problemas más profundos adentro de nosotros, ¿sí? Hay confusión en las personas, hay culpa que se va acumulando, hay deseo que nunca se sacia, hay cansancio del alma, hay pérdida de sentido, como decíamos, y aunque las personas alcancen metas, no se sienten plenas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en ellas y en nosotros? Frente a esta experiencia, a estas situaciones, a este dolor, a estas heridas, todos buscamos respuestas, porque nadie quiere vivir así, ¿sí? Nadie quiere vivir lejos de la vida que se siente diferente, una vida que debería ser plena, ¿sí? Y algunos van a encontrar las respuestas, depende de lo que cada uno piense o la lectura que tenga de la vida, va a empezar a buscar las respuestas o a señalar los problemas en los gobiernos, ¿sí? Algunos van a poner su confianza en los gobiernos o su esperanza,
o incluso van a decir, son los gobiernos los problemáticos, ¿no? Otros van a buscar el camino en el éxito, o sea, cuando se enfocan tanto en el éxito, piensan que el éxito es el camino para encontrar esa plenitud, y cuando llegan resulta que no estaba ahí, ¿no? O sea, creo que todos conocemos testimonios, o incluso pensamos que el éxito o las respuestas están en una relación cercana, padre-hijo, esposa-esposa, novia-novia, y sabemos que cuando la relación termina o se complica, tampoco era por ahí, ¿sí? Hay caminos que buscaremos encontrar, o de respuestas, mejor dicho, en la disciplina o en la autoayuda, algunos más en el placer, algunos otros en el consumo, ni qué decir del poder mismo, ¿no? Llegar al poder. Incluso la religión también tiene respuestas, ¿no? Se convierte en una respuesta a estas heridas que no se ven, pero que todos sabemos que están ahí. No sabemos de dónde vienen. Todos esos caminos que les acabo de mencionar, pues no nacen de una mala intención. Sí, muchos nacen del dolor, del deseo legítimo de volver a sentir la vida, volver a tener sentido, volver a tener pertenencia. Entonces, el problema cuando se pierde algo es donde buscamos, ¿sí? El problema cuando se pierde algo, ese perdido sentido, ese dolor que se extiende, el problema, si algo se rompió, si algo se perdió, el problema es dónde buscamos. Y aquí hay una situación curiosa. Ustedes han perdido algo seguramente. Yo pierdo de repente las llaves, no las dejo, no sé dónde las dejé. Y de pronto estoy buscándola, ¿no? Y me pregunta a mi esposa o Gaby, ¿a usted les ha pasado? Oye, ¿dónde las dejaste? Pues si las supiera dónde las dejé, no, no diría que están perdidas, ¿no? ¿Dónde las dejaste? Pues es una pregunta obvia que de repente nos desespera, ¿no? Si supiéramos, no estaría diciendo que la perdí. Pero fíjense, la pregunta obvia funciona. ¿Dónde las perdiste? O sea, esa pregunta parece obvia, pero realmente apunta o señala a que nosotros podamos recordar en el día que hice hacia atrás, hacer una línea, un trazo, decir, a ver, hace rato estaba en la cocina, pero ahí no las traía. Hace 3 horas fui a la tienda, pero no me las llevé. Y empiezas a recordar esa pregunta obvia, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que nosotros entendamos como creyentes dónde está esa herida que no se ve, dónde nace esa herida, o por qué sentimos el dolor que sentimos, ¿sí? O por qué las cosas no están como deberían estar. Es aquí donde entra este curso de fundamentos bíblicos, es aquí donde la Biblia tiene trazado hacia atrás dónde se perdió o qué se perdió exactamente en ese sentido. ¿Sí? El dolor que sentimos o ese sentido de vacío tiene que ver, la Biblia lo menciona, con los signos de la muerte o los síntomas de la muerte. ¿Sí? La muerte en sí encierra, el dolor nos lleva o apunta a la muerte. ¿Por qué duele? Porque la muerte está presente. ¿Sí? Porque todos de alguna manera vamos a morir y lo sabemos. Todos estamos, entre comillas, condenados a morir. Estamos muriendo relativamente. Pero la Biblia no habla solo de muerte física, sino de muerte espiritual. Es decir, una muerte que distancia a los seres humanos entre sí, entre nosotros, incluso conmigo mismo. No, a veces no me entiendo, no me acepto, no me comprendo, o mayormente pues con Dios, ¿no? Eso se llama muerte espiritual, cuando nos distanciamos del propósito o de la fuente, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia en uno de los pasajes más famosos? Bueno, un pasaje muy famoso está en Juan 3:16, todo cristiano se lo sabe de memoria, o todo que comienza en la fe. Dice Juan 3:16, Israel. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le Okay. cree Porque amó Dios al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, ¿sí? Pero yo quiero leer el siguiente versículo. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí? Sino para ser salvado por medio de él. Entonces la pregunta es, ¿salvados de qué? Y en primera instancia decimos de ese dolor, de esos síntomas que todos sabemos que existe, de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa enfermedad? La muerte. La muerte no aparece como un castigo arbitrario, sino como la consecuencia de haber roto la fuente de vida, ¿sí? O de habernos distanciado de la fuente de vida. ¿Qué significa eso? Que el hombre se separó
de la fuente de vida que es Dios, ¿sí? De la vida que florece, de lo que Él ofrece como vida abundante. El hombre se distancia y eso se traduce en muerte y los síntomas que nosotros vemos cada día, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo entró la muerte al mundo? ¿Cómo llegamos a lo que hoy estamos viendo? A este dolor, a esas circunstancias, al crimen, abusos. Hay casos tan grotescos, ¿no? Como que abusan de niños, o sea, gente que, o sea, en esos días se acaba de revelar cosas, de situaciones así que es inconcebible para muchos de los seres humanos incluso, ¿no? Pero ¿cómo es que llegamos a este punto? La Biblia dice en Romanos 5:12, otro de los pasajes claves que hablan acerca de qué fue lo que pasó en la historia. Dice Romanos 5:12, porque por un solo hombre entró el pecado al mundo. ¿Sí? Eso está bien interesante, digo, no nos va a dar la clase para eso, luego lo podemos abundar, pero por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. En otras palabras, la muerte es producto del pecado, ¿sí? Fruto del pecado. Y ahorita vamos a entender qué es eso que llamamos pecado todos con facilidad. El pecado, y esto es bien interesante y aquí quiero que descanse esta enseñanza, el pecado no es presentado en la Biblia solo como hacer cosas malas. Todos, si vamos a la definición del pecado, es más, les invito a que vayan ahorita a su buscador favorito, Google, ChatGPT, Gemini, no sé. Digan, digo, más bien pregunten qué es pecado, de una manera simple. Y ahorita me dicen ustedes qué les dice. Un apartamiento de la voluntad de Dios o una falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Eso fue tu interpretación, ¿sí, no? Pero ¿qué dice la definición? ¿Qué dice la definición? Elegir la separación. Andan muy avanzados esos buscadores de hoy. En mis tiempos la definición era errar, ¿no? De hecho, obviamente no tenemos el chance de profundizar en los vocablos bíblicos, pero hay muchos vocablos griegos o hebreos en la Biblia que se escribió ahí, que habla acerca de lo que es pecado, desde rebelión hasta errar en el blanco, ¿no? Hay definiciones, ¿sí? Todos nosotros, y la primera definición que te dio era una transgresión a un precepto religioso, ¿sí? Pero la verdad es que el pecado no es eso, o sea, es mucho más profundo que errar o equivocarse o desobedecer a un mandamiento religioso. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dijo? Ok, pero fíjense, transgresión hacia una ley divina, y eso suena como en un contexto, pues, ¿qué es una ley divina, no? Entonces, obviamente, acciones pecaminosas hay muchos, ¿sí? Pero quiero que nos concentremos hoy en qué significa realmente, en esencia, el pecar. Porque pues, hoy por cualquier cosa nos dicen pecadores, ¿no? ¿No? ¿Qué pecadora? O sea, cualquier cosa que hagamos mal. O sea, y lo que quiero resaltar hoy es que el pecado no es hacer simplemente cosas mal, ¿sí, no? La esencia es, bueno, se los digo al ratito. Todos recordamos, y yo se los voy a ilustrar para que entendamos mejor, todos recordamos la escena de Eva comiendo el fruto prohibido, ¿sí? Todos recordamos la clara indicación de parte de Dios de no comer de ese árbol, ¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿qué significa o qué significaba o qué sigue significando ese árbol ubicado en el centro del huerto del Edén? ¿Sí? Había miles de árboles, ¿se acuerdan? Era un jardín hermoso, todo en armonía. Había muchos árboles y había un árbol en el centro que conocemos como el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué significaba ese árbol en el centro en ese momento de la historia? ¿Qué significa ese árbol en el centro? Yo quiero adelantarme, ser proactivo. No significa, no era una trampa. Porque a veces pensamos que, ay, por un error ya Dios los expulsó del paraíso. Ay, qué exagerado es la religión, porque por una cosa que hizo mal Adán y Eva, ya, todo está mal. Pero no era una trampa, ¿sí? Era un escenario en el cual el ser humano podía elegir entre amar y confiar en Dios o entre confiar en sí mismo.
¿sí? Esa es la esencia del pecado. Decidir, elegir, ser autónomo, independiente a la fuente, al creador, ¿sí? Dios los puso ahí y les dio una indicación con toda claridad. De todo, o sea, tú vas a gobernar todo este paraíso, tú vas a cuidar de las flores, tú le vas a poner nombre a los animales, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol que está en el centro no podrás comer porque el día que comas, sin duda morirás. Génesis 2:17, ¿sí? Pero la serpiente, dice Dios con toda claridad dijo, o sea, era un escenario favorable, puedes comer de todos, pero de este no. No, no era una trampa, un escenario real para amar o confiar en Dios. ¿Sí? Amar y confiar en Dios. O sea, el amor no puede subsistir si no hay libertad de elegir. ¿Sí? Entonces, pero la serpiente dijo con toda ambigüedad, con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol, con que Dios les dijo que no comieran. No es cierto, dice en Génesis 3:4, no es cierto, no van a morir. Dios dijo con toda claridad, el día que coman de este árbol, van a morir. La serpiente dijo, no se crean, van a morir. Solo Dios sabe que el día que coman, van a ser como Dios. Van a ser como Dios, van a poder decidir qué es el bien y qué es el mal, en palabras mexicanas. ¿Sí? Esa es la esencia del pecado. Es decir, el pecado radica más en los motivos que en los actos. ¿Sí queda clara esa parte? O sea, lo que motiva radica el pecado, no tanto en los actos. Obviamente hay actos pecaminosos o nacidos de motivos pecaminosos, ¿sí? Y los actos pecaminosos, pues se traducen en dolor, en injusticias, en crimen, en falta de vida. Y claro que se manifestará en acciones, y las acciones que se derivan de pecado pueden llamarse pecados o etiquetarse como pecaminosas, pero el pecado en su esencia, en esa esencia más pura, en Génesis, el principio de todos los tiempos es preferir autonomía, ¿sí? Que confiar o amar al Creador. Definir qué es bueno y qué es malo. Y eso, esa pregunta está bien interesante. ¿Por qué eso es pecado? ¿Por qué el hombre no tiene libertad de no elegir a Dios? Pues sí la tiene. La tuvo y la sigue teniendo. Y tanto la tiene que son las heridas que hoy vemos. Porque estamos desconectados, para lo cual fuimos diseñados para estar en una relación con Dios, como Israel enseñó la semana pasada. Ese es nuestro propósito. Obviamente hay libertad de que la gente no elija a Dios, ¿sí? Y las consecuencias pueden ser eh, sencillas o complejas de separarnos de la fuente, ¿sí? De buscar en otro lugar lo que nos pueda llenar. Y es muy difícil llenar algo sin Dios, o yo diría imposible en nuestra visión como creyentes, ¿no? Pero la gente tendrá opiniones y en eso se basa la libertad. Y en eso se basa el amor, en la libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice el profeta Jeremías acerca de que elijamos o no elijamos a Dios. ¿Sí? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese pasaje resume nuestros días. Cuando buscamos las respuestas en otras partes, donde no se perdió, pues estamos cavando cisternas rotas. Es decir, intentando llenarla, pero está rota. No retienen agua. Y tenemos la fuente de la vida, donde sale directo el agua, donde fluye, y preferimos cavar cisternas rotas. Preferimos tener el control. Preferimos decidir qué es el bien y qué es el mal. ¿Sí? Y pues dígame cuántos ejemplos, o sea, cuándo vamos a consensuar la humanidad qué es el bien y qué es el mal. Para Israel el mal puede ser una cosa, para Marina puede ser otra. Pero Dios dice con claridad, este es mal, esto es bien. ¿Sí? Y ese se deriva del pecado, cuando queremos redefinir lo que está bien y lo que está mal, y cuando queremos separarnos de la fuente de la vida. Y no porque Dios sea egocéntrico, de que, ay, no me prefieron a mí, pues muéranse. No, es que no podemos vivir separados de Él. ¿Sí? O sea, no es egocentrismo, es amor, pero Él quiere que lo elijamos. ¿Sí? Él quiere que lo elijamos, si no, no sería amor. Él podría meternos un chip y automatizarnos, ¿no?
Pero no, eso no se trata el plan. Esto explica entonces mucho de lo que vemos y sentimos hoy, porque la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. ¿Sí? Repito, la consecuencia inevitable del pecado, o sea, de la esencia de rechazar el bien o autodefinir el bien, ¿sí? Separarnos de la fuente, la consecuencia del pecado, de esa decisión, es la muerte. ¿Sí? En todas sus síntomas y presentaciones. Como decía hace rato, por un solo hombre todo el pecado del mundo y por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Ok. Ahí, a ver, paramos 30 segundos para digerir un poco, porque es eh, algo que hay que reflexionar. Entonces, resumiendo, el pecado no es algo que cometamos, un error que cometamos. Todos lo podemos regar, ¿sí o no? Hoy la hemos regado como 5 veces, apenas son las 10:30 de la mañana, ¿no? Pero el pecado no es solo errar. El pecado es autodefinir lo que es bueno y lo que es malo y separarnos de la fuente, ¿sí? O encontrar respuestas donde no la vamos a encontrar. Ahora, Dios creó al ser humano con esa libertad, como les decía hace un momento. Dios dio libertad porque sin libertad no hay posibilidad de amor libre. Y sin amor libre no hay posibilidad de amor verdadero. Y al final de cuentas Dios quiere una relación de amor, la de confianza, de respeto, ¿sí? Sin esa libertad no hay posibilidad. Entonces, hay una posibilidad de elegir, de no elegir a Dios. Y vuelvo a repetir, no es porque Dios sea egocéntrico, sino porque sabe que no nos conviene, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano rechaza el gobierno de Dios, el amor de Dios, no gana independencia, sino pierde la oportunidad de vivir en una vida, en una tierra que fluye, una tierra que florece, ¿sí? La consecuencia entonces es la muerte, empezamos a distanciarnos de nosotros mismos, de las otras personas, de la fuente misma, del propósito y nos perdimos y aunque tengamos éxito no encontramos satisfacción. Y por otro lado hay personas que tienen muy poco y tienen una satisfacción muy grande. ¿Sí? Viven felices, viven plenos. Entonces, ya me quedan 10 minutos. Quiero aterrizar el mensaje. ¿Sí? ¿Qué significa eso de ser salvo? ¿Sí? ¿Salvos de qué? Entonces, el problema del pecado, resumiendo, es la muerte, en todas sus definiciones. Y Dios, entonces, ha querido desde el principio que el hombre regrese o se acerque a Él. ¿Sí? Y Él se ha acercado al hombre. O sea, Dios no lo abandonó cuando Adán y Eva salieron del paraíso. ¿Sí? Dios no los abandonó, incluso estaba con ellos. ¿Sí? Los visitó, escogió a un hombre, a una nación, no para excluir a las otras, sino para convocarlas. ¿Sí? Y entonces ahí el pecado sabemos que nos saca del lugar donde la vida tiene sentido. Esa es la definición más importante que quiero transmitir hoy. El pecado nos separa o nos saca del lugar donde la vida tiene sentido. ¿Sí? Esa es la traducción del pecado. Porque en esencia el pecado es rechazar la fuente de vida, el orden y el gobierno que le pertenece solo al Creador. Ahora, ¿cómo simbolizamos lo que Dios ha hecho en la historia? ¿Cómo podemos simplificar esa necesidad de salvarnos? ¿Sí? Fíjense, y aquí volvemos al pasaje del principio, el pasaje más famoso del cristianismo, pienso yo, Juan 3:14 al 17, se los leo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Repito, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es impresionante este pasaje, pero fíjense, lo que quiero resaltar aquí es algo que nunca se toma en cuenta cuando se explica este pasaje. A mí siempre me llamó la atención, soy muy curioso en esa parte, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿de qué está hablando? O sea, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que podamos ser salvos. ¿Qué significa eso? ¿Se han preguntado? Yo sí, muchas veces, pero yo soy muy enfadoso. Entonces, Jesús cuando está hablando de salvación utiliza esta anécdota real
que sucedió en Números 21. Si ustedes leen la Biblia, en el capítulo 21 del libro de Números, van a encontrar esa parte. Y a mí se me hace interesante que Jesús, siendo el hombre perfecto por excelencia, siendo Dios mismo habitando en un hombre, siendo maestro, escogiera esta imagen para ilustrar lo que es la salvación, ¿sí? Lo que es el problema del pecado. Obviamente, sin entrar en la historia que se cuenta sobre el pueblo de Israel, a grandes rasgos, el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado. ¿Se acuerdan la película de los 10 mandamientos? Todos nos acordamos de eso. Estaba esclavizado ahí por 400 años, empiezan a pedir ayuda, entonces Dios levanta a Moisés, ¿sí? Y lo saca con esas 10 plagas y se abre el mar, ¿se acuerdan? Saca al pueblo, ¿sí? Les hizo una promesa que serían llevados a una tierra que fluye leche y miel, que en español sería una tierra que florece, ¿sí? Que es fructífera, ¿sí? Que prospera, ¿sí? Se les hizo una promesa, no solo los sacó de la esclavitud, sino les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, los voy a llevar a una tierra de prosperidad, ¿sí? Una tierra fértil. Entonces, el libro de Números es una bitácora de la tragedia. ¿Por qué? Porque lo que iba a durar 40 días o menos, duró 40 años. ¿Por qué? Porque se quejaban de todo, porque murmuraban de todo, porque había falta de agradecimiento, porque había falta de paciencia. Y entonces tardaron 40 años en llegar. ¿Sí? Pero bueno, aquí el punto de la imagen de la serpiente en el desierto, pues habla de este momento, ¿sí? Es que el desierto, pues obviamente era un camino peligroso, pero fíjate, Dios les acompañaba de noche con una columna de fuego para calentarse y de día con una columna de humo para ser guiados. Sí, los protegía de los peligros del desierto, del frío, del calor, de las serpientes, todo el tiempo. Les ponía una sombra, ¿no? Dice la Biblia que sus zapatos crecían, no se desgastaban, su ropa no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que seguían pues murmurando, quejándose de todo, un día se quejaron otra vez, y bueno, el punto es que serpientes venenosas los mordieron o picaron, no sé cómo se diga mejor. ¿Sí? Y una versión dice picaron en la Biblia, hay que corregirla. No, 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 entonces fueron mordidos por las serpientes venenosas, ¿sí? Y el pueblo se acercó a Moisés, eso lo pueden ver en Números 21, 7 y 8, y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Dice, hemos pecado. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. ¿Sí? Fíjense, ruégale, o sea, ¿quién pidió ayuda? Los que de alguna manera no habían sido mordidos, porque los que estaban mordidos pues ya estaban moribundos, ¿no? Eran serpientes venenosas, ¿sí? Quita las serpientes y los que se mueran, pues ya les tocaba, ¿no? Pero dice Moisés que oró, oró a Dios y Dios le dijo, fíjense, Dios le dijo, hazte una serpiente. ¿Quién mordió? La serpiente. La serpiente mordieron y los envenenaron a algunos, a muchos, ¿sí? Y Dios le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Aste, ¿sí? O sea, era de bronce, después lo sabemos. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. ¿Más o menos? O sea, está raro, pero sí entienden el punto, ¿no? Más bien sí entienden las palabras. O sea, los mordieron, estaban moribundos, y le dijo Moisés, levántate una serpiente y ponla en un asta, y todos los que la miren, se van a curar. Fíjense, qué profundo. Jesús dijo, así como la serpiente necesitó ser levantada en el desierto, así el Hijo tiene que ser levantado para que todo aquel que en él crea no muera, sea curado por los moribundos. Está difícil de digerir al principio, ¿sí? Pero el asunto es este. Jesús equipara el problema del pecado con esta analogía de la serpiente mordiendo a las personas y las personas envenenadas moribundos, ¿sí? Condenados a muerte. Situación que dejaba a ese pueblo lejos de regresar a la tierra que fluye y florece. Acuérdate que los rescató de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye y florece. En el camino se encontraron con diversas dificultades, se quejaron lo que tú quieras, pero estando moribundos, no podían seguir caminando y llegar a la tierra que fluye leche y miel.
¿sí? Entonces Jesús equipara el problema del pecado con esta analogía, es decir, imposibilitados de regresar a la tierra que fluye leche y miel, estando enfermos y lejos de casa. ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la deuda, ¿no? O sea, el pecado trae deuda o consecuencias, pues, y las consecuencias es la muerte. Es decir, lo que decías al principio, con esto conecto y voy terminando, todos hoy tenemos heridas que no se ven tan fácilmente. El dolor, la muerte, señal de que estamos envenenados de alguna manera u otra. Y como estamos lejos de la tierra que fluye, nos vemos con ese sentido de vacío, ¿sí? Con esa insatisfacción. Estamos separados de la tierra que florece. Entonces, en un mundo donde la vida no florece, desconectados de la fuente, heridos de muerte, incapaces de regresar por nosotros mismos, la pregunta que tenemos que responder es debido a muerte. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y no es el Chapulín Colorado, ¿no? Y esa es la clase de la siguiente semana. Pero no quiero dejar en este contexto y en este hilo que nos queda súper claro, o nos debería quedar súper claro, o debemos reflexionar para que sea claro, que ser salvos, o la necesidad de ser salvos, no significa solo ser perdonados o ser absueltos de la deuda o sentir cierto alivio. Ser salvos significa ser rescatados, ser librados de la muerte, ser restaurados a la vida y regresar al gobierno, a la tierra donde todo florece. Entonces la salvación no es un parche que debamos hacer, una decisión que debamos tomar, sino un camino que debemos elegir, un camino que debemos seguir, porque es el regreso a la vida que perdimos, al hogar que Dios hizo para nosotros. Y la pregunta entonces, si el mundo está roto, si nosotros estamos lejos, si no podemos ver solos, ¿quién puede salvarnos? Y la respuesta es Jesús. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Jesús sea levantado. Eso hacía referencia al tipo de muerte que iba a padecer en una cruz, entregando su vida para que el mundo no sea condenado, para que tenga vida eterna. ¿Y en qué consiste la condenación? Termina diciendo Juan 3 al final, en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. La esencia del pecado es rechazar la luz y la fuente de vida. O sea, el pecado no es un problema como una gripa, dejar de hacer cosas malas. Es dejar de confiar y buscar donde no debemos de buscar y volvernos a Él. Y pues el Señor tiene la respuesta, que la siguiente semana es el tema que toca, ¿no? Entonces, con esto concluimos la clase. Si hay algún comentario, alguna pregunta, ese es el momento. Tenemos 5 minutos.